Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de Ciencia Compartida. El ponente que tenemos hoy es Fernando Tuya. Es licenciado y doctorado aquí en la Universidad de Las Palmas. A día de hoy está como becario Ramón y Cajal en la Universidad de Las Palmas también, hasta 2015. Y bueno, la charla que nos va a dar es sobre fanerógamas marinas cebadales en Canarias. Gracias. Te voy a corregir una cosa, contratado, ¿no? Porque si los Ramón y Cajal ya estamos considerados como contratados, pero bueno. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Yo quería agradecer a toda la gente de Ciencia Compartida y a Avelina pues el trabajo que están haciendo, que creo que es muy interesante y que dinamiza todo mucho, ¿no? Todo lo que es el ámbito de la facultad. Yo en la charla de hoy, como vean, tiene un título así un poquito complejo. Básicamente lo que voy a hacer es encapsular todos los resultados que desde nuestro grupo de investigación, que es el Grupo de Biodiversidad y Conservación, hemos ejecutado en los últimos 2-3 años, mostrarles qué es lo que estamos haciendo en la actualidad y qué es lo que pretendemos hacer en el futuro. ¿De acuerdo? De hecho, la charla la voy a estructurar tal y como están aquí. Decirle que la charla pues va a comenzar por una serie de aspectos introductorios a lo que es la biología y ecología general de las fanerógamas y decimocenodosa en concreto. Luego pasaremos ya a un aspecto más observacional y es responder a una pregunta en concreta que siempre está ahí, ¿no? Digamos, forma parte de la rumorología de pasillo de los entornos académicos. Los cebadales en Canarias están disminuyendo. ¿Cuál es la evidencia que tenemos a día de hoy? ¿Cuáles son los resultados? ¿De acuerdo? Para poder tener criterios objetivos a la hora de tomar decisiones ambientales. Y finalmente vamos a pasar a ver pues cuáles son los principales impactos y afecciones de Cimodocea, cuál es la evidencia que tenemos, y finalmente veremos algunos temitas relacionados pues con algunas soluciones para su conservación. ¿De acuerdo? Es decir, que vamos a pasar de aspectos introductorios a aspectos más observacionales y finalmente a aspectos más experimentales, con lo cual creo que la charla pues irá ganando en intensidad y así que les recomiendo que intenten guardar energías para el final, porque lo más interesante viene al final. ¿De acuerdo? Bien, comenzando con todo lo que es los aspectos unos aspectos introductorios, lo que es la descripción de las fanerógamas marinas. Comentarles que todas las fanerógamas, también conocidas como angiospermas marinas, son plantas superiores que por lo tanto tienen tejidos diferenciados, ¿vale? Podemos diferenciar lo que son raíces, de tallo rizomatoso, todo lo que es el sistema de rizomas y hojas, y son plantas de índole clonal, es decir, son plantas conales. Es decir, a diferencia de una tomatera o un pino, donde identificar a un individuo es visualmente sencillo, el identificar un individuo en el caso de una fanerógama marina es complicado. No hablamos de individuos, sino que generalmente lo que tenemos son parches, ¿de acuerdo? De manera que para poder identificar dónde acaba un individuo y acaba otro, pues necesitamos de técnicas y herramientas de índole molecular para poder decir pues dónde está uno y dónde comienza el otro. Estas plantas se pueden reproducir de dos formas, tanto de manera asexual como de manera sexual. De manera sexual simplemente lo que hacen es emiten clones de sí mismos, y de manera sexual pues se reproducen como las flores terrestres, es decir, generan flores masculinas y femeninas que se conectan a través del polen, se generan frutos, semillas, estos se dispersan a través de diferentes vectores como pueden ser las corrientes, las mareas, etcétera. También hay algún dispersor de índole biótico, como podría ser un pez, y colonizan nuevos entornos y generan nuevas plántulas. ¿De acuerdo? Encontramos fanerógamas marinas con una amplísima amalgama de morfología, desde plantas de pequeño porte, con hojas en forma de raqueta, como puede ser la halófila, a fanerógamas con una morfología de tipo asintada, algunas que tienen las hojas que parten desde un tallo central. Y a lo largo de todo el globo encontramos un total de 72 especies que se agrupan en 12 géneros, 4 familias y 2 órdenes. De estas 72 especies, y hablando de lo que serían fanerógamas estrictamente marinas, encontramos 3 especies en Canarias. Las 3 gozan de alguna figura de protección, como les indico aquí, que son por una parte Nanosostera nolti, que en la literatura también se describe como Sostera nolti, y que en la actualidad se restringe a lo que son los bajíos y las playas de arrecife de Lanzarote. Es una especie de afinidad templada que, digamos, tiene su límite sur de distribución en lo que sería el archipiélago canario, y es una especie que está catalogada como en peligro de extinción. Luego encontramos esta especie de pequeño porte, la Halófila diecipiens, que es una especie de afinidad pantropical, ampliamente distribuida en los océanos. Y finalmente llegamos a la que va a ser nuestra protagonista del día de hoy, ¿de acuerdo? Esta, la guapa de la clase, Cimodocea. ¿Vale? Es una especie además que, como vamos a ver,
tiene gran interés social o gran interés mediático, ya que ha estado involucrada en toda la famosa descatalogación que se cometió por parte del Gobierno Autónomo de Canarias en el año 2010 y que le hizo perder una categoría de especie sensible a la alteración de hábitat a una especie de interés especial para los ecosistemas canarios. ¿De acuerdo? No encontramos praderas de fanerógamas marinas en cualquier sitio, sino que para encontrar un asentamiento de este tipo de praderas hacen falta una serie de condiciones. En primer lugar, necesitamos de sustratos blandos donde pueden enterrar todo este entramado, todo este sistema de rizomas y anclarse en el fondo. Generalmente las encontramos en zonas que están protegidas del oleaje, es decir, no les gusta mucho el oleaje porque el oleaje lo que hace es las arranca del sustrato. Y como son organismos, como son vegetales, como son organismos fotosintéticos, pues siempre van a necesitar el que, pues por una parte luz y por otra parte nutrientes que toman fundamentalmente pues por todo el sistema de rizomas o raíces para poder crecer. Bien, vamos a pasar a describir un poquito la que va a ser nuestra protagonista de hoy, Cimosea nodosa. Es una planta que presenta un sistema de rizomas ortotópicos y plagiotrópicos, lo que es lo mismo un sistema de rizomas verticales y horizontales. Los rizomas horizontales, que se los estoy señalando aquí, lo que permiten es que la planta se ancle en el sustrato, de lo cual parten pues toda una serie de raíces que están involucradas en la toma y adquisición de los nutrientes, y de los rizomas verticales u ortotrópicos pues parten todos estos haces de hojas, que generan con un número de hojas que generalmente va a oscilar entre 3 y 5. Encontramos hojas viejas, jóvenes, y generalmente lo que va haciendo es va viendo unas hojas se van cambiando por otras, las hojas viejas se pierden, crecen nuevas hojas y así sucesivamente. De manera que esta planta lo que va a generar son cosas tan bonitas, va a generar praderas como esta, ¿de acuerdo? Esta es una foto tomada por un compañero, fue Fernando Espino, en Risco Verde, en Arinaga, donde pues pueden observar pues todo el estrato foliar generado por la planta. Aquí también se observan partes de los rizomas y, como les digo, pues genera estas especies de selvas debajo del mar. Cimosea está distribuida a lo largo de todo el Mediterráneo, y en el Atlántico este lo encontramos desde las costas sur de Portugal hasta Senegal, incluyendo los archipiélagos macaronésicos de Canarias y Madeira. En el caso de Canarias está presente en todas las islas, si bien sus poblaciones son mucho más abundantes, mucho más extensas en las islas orientales que en las occidentales, y fundamentalmente, como les comenté antes con el tema del oleaje, pues los encontramos en las costas sur, sudeste y este, fundamentalmente protegidos de los grandes temporales de mar de fondo de componente norte y noroeste. Las podemos encontrar desde los 2 hasta los 35 metros de profundidad, generalmente, si bien en algunos puntos del archipiélago, como Lobos o en Arinaga, podemos llegar a encontrar poblaciones en el intermareal, ¿de acuerdo? Aquí tienen, por ejemplo, un parche que descubrió Rubén Ramírez, que está ahí sentado en Arinaga, ¿de acuerdo? Esto está en el medio intermareal, ¿vale? Una característica de Cimosea es la estacionalidad en su vitalidad, es decir, es una planta que muestra máximos muy marcados en la vitalidad, que la podemos caracterizar, por ejemplo, a través de la densidad de haces, a través de la biomasa, la longitud de su hoja, etc. Y tiene un máximo de vitalidad en la época de primavera-verano, para luego ya entrar en un estado de efervescencia en invierno. Y como les comentaba anteriormente, si hay algo que caracteriza a Cimosea, y hablamos con cualquier persona, yo no ya del mundo académico, sino de fuera, en cuanto hablamos de la palabra ceba o cebada, es que es una especie con un gran interés mediático, ¿vale? Existen, pues, simplemente les he puesto aquí una serie de recortes de periódicos que de alguna forma ilustran lo que les he dicho, y que nos vienen a comunicar la idea de que cuanto más sepamos de la planta, cuanto más sepamos tanto de la planta como de su hábitat, podremos tomar decisiones en política ambiental de forma más sabia, ¿de acuerdo? Es decir, basado en criterios objetivos, y así de alguna forma pues dejar algunas consideraciones sentimentalistas, ya sean de índole desarrollista o de índole conservacionista, ¿vale? Entonces es importante tener esto en cuenta y comentarles que cuanto más conocimiento podamos tener de la especie, pues mejor va a ser para todos. Bien, segundo punto dentro de esta introducción es por qué son importantes las praderas de Cimosea en Canarias o en cualquier punto de su ámbito de distribución. Bueno, en primer lugar, como ya hemos visto, son organismos fotosintéticos, por lo tanto lo que van a hacer es, a través de la fotosíntesis, van a suministrar producción primaria al ecosistema, van a oxigenar el agua,
van a actuar como un sumidero de carbono y además lo que van a hacer va a ser transportar carbono a otro tipo de hábitat o ambientes. Imagínense, por ejemplo, un arenal adyacente a este tipo de pradera, pues es todo, cuando todas estas plantas se desprenden, puede generar una fuente de carbono importante para toda una serie de organismos que viven en un ecosistema alejado. Además van a estabilizar el sedimento, es decir, van a contribuir a proteger a la costa. ¿Cómo? Lo pueden hacer de dos formas. En primer lugar, todo ese entramado de rizomas horizontales lo que va a hacer es retener el sedimento y por otra parte lo que va a hacer es amortiguar el movimiento orbital que inducen las olas. Además, pues, contribuyen al reciclaje de nutrientes, van a aumentar de esta forma la calidad del agua y, por último, y esta es muy importante, van a ser zonas, van a constituir los hábitats y van a proveer alimento para importantes y diversas comunidades de flora y fauna. Dentro de esta última función, les quería poner esta diapositiva que creo que ilustra muy bien la idea de que las praderas marinas, como pueden ser las praderas de Cimosea son, pues, guarderías para multitud de especies de peces, ¿vale? En esta imagen, por ejemplo, les muestro dos ejemplos. Aquí tienen una vieja, Esperisoma cretense, y aquí tienen una vaquita, Serranus escriba, ¿de acuerdo?, reclutando como juveniles en cebadales de Cimosea. De hecho, uno de nuestros estudiantes del grupo de nuestro grupo de investigación, Fernando Espino, a lo largo de 41 praderas, a lo largo de todas estas islas, pues ha llegado a censar un total de 46 especies de peces, 18 de interés pesquero, de las cuales hay 14 que reclutan como alevines en estas praderas. Algunas de estas especies reclutan con cohortes muy marcadas, es decir, reclutan en una única época del año, por lo que observamos estas cohortes de individuos de la misma talla, y luego hay otras especies que pueden reclutar de manera más sucesiva a lo largo del tiempo para generar amplias cohortes de diferentes categorías de talla, pues como puede ser aquí la vieja, ¿de acuerdo? Aparte de suministrar refugio a peces, también es un hábitat muy importante para epifauna, y de hecho, bueno, hay un estudio reciente que hemos publicado en el cual demostramos, utilizando estructuras artificiales que mimetizan la estructura de la pradera, que la epifauna está limitada espacialmente por la disponibilidad de hábitat suministrada por la Cimosea cuando lo comparamos con otras fanerógamas del mundo. Bien, la idea que les he transmitido es que esto es importante, ¿de acuerdo? Es decir, la planta por una parte y el hábitat que constituyen son muy importantes. El que sean importantes, afortunadamente, se ha visto corroborado por una serie de legislación a nivel europeo que proporciona protección a el hábitat, no tanto a la especie, sino a lo que es el hábitat. Y así encontramos todas estas famosas zonas de especial conservación, lo que eran los antiguos LIC, que se encuadran dentro de todo lo que es la Red Natura 2000, de las cuales hay 8 declaradas en Canarias para la protección del hábitat generado por Cimosea nodosa, que son, pues, los que tienen aquí abajo, ¿de acuerdo? Vale. Bien, una vez visto este apartado introductorio, vamos a pasar a contestar una pregunta que creo que es sumamente importante y que, como les decía anteriormente, pues siempre se ha especulado, se ha hablado mucho de esto, ha salido en prensa, pero realmente evidencia científica de Canarias es bastante limitada. ¿Han disminuido los sabedales en Canarias? Nosotros vamos a centrarnos en la isla de Gran Canaria, que es donde tenemos datos. Para ello, lo que les voy a proporcionar son datos procedentes de 3 comparativas. Una primera en la que vamos a comparar, en la que comparamos densidad, biomasa y longitud de hoja en 5 praderas entre los años 90 y el 2011. Una segunda comparativa en que comparamos, pues, biométricos muy similares para 19 praderas de Gran Canaria entre 2003 y 2012. Y finalmente diferencias en la cobertura o el área que ocupa Cimosea entre los años 80, 2003 y 2011. ¿Vale? Entonces lo que les voy a mostrar a continuación es los resultados de las 3 comparativas y ver cuál es el nivel de convergencia en los resultados de las 3 comparativas y la conclusión a la que hemos llegado. Bien, primera comparativa. Aquí lo que les muestro en esta gráfica es cambios entre los años 90 y el 2011 para 3 descriptores de la pradera: densidad de haces, la biomasa total de Cimosea y la longitud de hoja, agrupando los resultados de las 5 praderas, ¿vale? Entonces, clarísimamente lo que pueden observar es que hay una caída brutal de los 3 descriptores, ¿vale? Una caída brutal de estos 3 descriptores agrupando estas 5 praderas, y sin embargo lo que observamos es que hay un aumento en la biomasa de un alga verde acompañante, que es el alga Caulerpa prolífera, ¿vale? Ya más seguidamente veremos algunos aspectos relativos a esta especie, ¿de acuerdo? Este es un resultado. Claro, estos resultados están sesgados,
Aquí hay que ser autocrítica. Y están sesgados por el hecho de que estamos incluyendo una pradera de las 5 que ha desaparecido completamente, lo cual ya de alguna forma nos está distorsionando los datos. ¿Por qué digo que nos ha distorsionado los datos? Bueno, pues porque estamos incluyendo la pradera de la bahía de Arinaga, que fue una pradera que desapareció totalmente tras la construcción del famoso puerto de Arinaga. Y para ilustrar lo que les estoy comentando, pues tienen aquí una foto de los años 60 donde se ve todas estas amplias praderas, una foto del año 2004 donde se observa que las praderas han desaparecido completamente o están tremendamente mermadas, y aquí les pongo esta foto del año 98, una foto, una imagen, una ortofoto durante la construcción del puerto, donde pueden observar pues un montón de plumas de sedimento, aguas arriba y aguas abajo, que posiblemente pues causaron un impacto muy importante sobre las praderas de esta bahía. Vale, como tenemos este sesgo, lo que nos propusimos es, bien, vamos a intentar comparar, vamos a intentar ver cuáles son los datos históricos para Gran Canaria, para el mayor número de praderas que pueda considerar. Entonces, sabíamos que el gobierno de Canarias, durante el 2003, a través de su plan de vigilancia ambiental de especies amenazadas, disponía de datos de biométricos descriptivos de 19 praderas, décimo, o sea, para todo Gran Canaria. Entonces lo que hicimos fue exactamente lo mismo, es decir, realizamos un muestreo actual, que fue el año pasado, 2012, y comparamos la densidad, la longitud de hoja y la cobertura ocupada por las praderas en todo Gran Canaria. Este primer resultado que les muestro aquí, lo que está mostrando es los resultados agrupando las 19 praderas. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues se ve clarísimamente que hay, tanto para la densidad como para la longitud de hoja y un poquito menos para la cobertura, una caída, ¿vale?, en el valor de este biométrico, aunque la caída no es tan acusada como veíamos anteriormente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí está pasando algo. Bueno, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Vamos a ver los resultados pradera a pradera, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a dejar de agrupar todo, vamos a ver los resultados pradera a pradera de forma separada para estas 19 praderas. Aquí lo que les muestro son los resultados para un descriptor de la pradera, que es la densidad de ACE, ¿vale?, comparando el 2003 y el 2012 para estas 19 praderas. Entonces, claramente, lo que se ve es que hay 12 praderas que están en clara regresión, que serían todas estas que tienen aquí, y que, sin embargo, hay 7 praderas que se mantienen en un estado estable, ¿de acuerdo?, inalterado a lo largo de la última década. Y además se da la casualidad, vamos a ponerlo de casualidad entre comillas, de que 7 de estas praderas que se mantienen estables se encuentran dentro de algún espacio natural protegido, en particular dentro de los famosos SEC de los que les hablé anteriormente, ¿de acuerdo? Es decir, que ya esto nos está transmitiendo la idea de, en aquellos lugares en los que tenemos algunas medidas que nos garantizan la calidad del agua, sabemos que las praderas tienden a mantenerse de manera estable, ¿vale? Es un resultado interesante. Visto los resultados de esta segunda comparativa, vamos a pasar a la tercera y última comparativa, que son un análisis de los cambios históricos en la cobertura, es decir, en el área ocupada por Simodocea en Gran Canaria, comparando para ello cartografías de los años 80, 2003 y 2006. Bueno, de hecho este estudio lo hizo Jordi Martínez, supervisado por Ricardo Arún. Cualquiera de ustedes se lo puede bajar, está disponible en el repositorio Acceda, así que todo lo que yo les voy a hablar ahora lo pueden consultar en cualquier momento. Para ello, lo que hicimos nosotros en este año, en el 2011, fue realizar una cartografía, para lo cual lo único que hicimos fueron una serie de transectos mediante videoarrastre, en los que lo que hacíamos era, a través de esta cámara cilíndrica que les muestro la imagen, que va acoplada en un trineo, ejecutamos una serie de transectos pues por todo el perímetro de Gran Canaria donde había o se tenía constancia de praderas. Ejecutamos estos vídeos arrastre y todas las imágenes se almacenaban en este dispositivo, que a la vez iba comunicado a un GPS que nos permitía registrar la posición en todo momento, ¿de acuerdo? Esto lo que permite generar es una cartografía, es decir, una sola planta o donde hay otro tipo de algas acompañantes o lo que nosotros queramos. Bien, vamos a ver los resultados. Lo voy a pasar rápidamente para centrarnos en las conclusiones, y ya, como les decía, el que quiera pues las puede consultar en la tesina de máster de Jordi Martínez. Tanto para la franja marina de Las Palmas como para la franja marina de Telde, lo poco que había ya en los años 80 ha desaparecido. Caso dramático el que encontramos en la bahía de Ando, donde extensas praderas de Simodocea se han visto sustituidas por praderas dominadas por el alga verde Caulerpa prolífera, lo que popularmente se conocen con el nombre de caulerpales, ¿vale? Llegamos a la zona de Playa del Cabrón, las noticias son buenas.
ha habido una cierta regresión, pero poco acusada, ¿vale? Cimosea se mantiene en un estado de conservación relativamente bueno dentro de esta zona. Bahía de Arenaga, ya lo hemos visto anteriormente, un caso dramático de extensas praderas que había en los años 80 a la de su desaparición total en la actualidad. Juncalillo del Sur se mantiene aproximadamente bien. También ha habido una regresión importante en todo el sector comprendido entre Bahía Feliz y San Agustín, y además se ha visto reemplazado pues por extensos caulerpales, es decir, por praderas dominadas por caulerpa. Playa del Inglés, buenas noticias, la pradera se mantiene en un estado de conservación bastante bueno, y de hecho podemos decir que a nivel de cebadales en la isla de Gran Canaria está en la joya de la corona a nivel insular, es decir, este cebadal se encuentra en un fantástico estado de conservación. Franja marina de Mogán, algo muy parecido. Desaparece la cimosea en varios tramos y la caulerpa prolífera gana terreno. Bien, pues con estos resultados de estos 3 estudios, ¿a qué conclusión llegamos? Pues claramente hay una tendencia regresiva en lo que es, digamos, la vitalidad de la planta cimosea nodosa en la isla de Gran Canaria, que es mucho menos acusada dentro de estas zonas de especial conservación. Bueno, esto realmente a nivel científico, a nosotros a nivel local tiene un gran interés, desde luego, a nivel de conservación, pero desde luego que a nivel global no tiene mayor interés, pues estos resultados lo que vienen a ser no es nada más que confirmar lo que ya se sabe que está pasando en el mundo, es decir, hay una degradación, una desaparición de muchísimas praderas a lo largo de todo el planeta. ¿Vale? La segunda resultado interesante es que ha habido un aumento en lo que es la presencia del alga verde caulerpa prolífera. Tradicionalmente, desde siempre la caulerpa es una especie nativa, ha estado ahí, generalmente de forma natural, siempre se distribuía la cimosea en zonas más someras y caulerpa prolífera en zonas más profundas. Sin embargo, parece indicar pues que hay unas ciertas interacciones, que pudiera haber ciertas interacciones y que se pueden producir transiciones de un sistema a otro. ¿De acuerdo? De hecho, pues, el estudio de estas transiciones o de pasar de un estado dominado por praderas a un estado dominado por algas es algo cuya idiosincrasia pues está muy de moda en la actualidad, y se intenta de alguna forma pues entender cuáles son los contextos ecológicos en los que se puede producir una transición de un sistema dominado por un tipo de vegetal al otro. ¿Vale? Bien, nosotros lo que hicimos, lo que nos planteamos en llegado un momento es, muy bien, vamos a intentar analizar de qué forma puede interactuar cimosea y caulerpa, no tanto ya de manera mecanística, es decir, a través de los mecanismos, eso igual pasa a una segunda fase, sino simplemente ahora vamos a verlo a nivel demográfico, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer para ver si realmente pues nos interesa tirar por esta línea de trabajo y ver que realmente hay una interacción entre cimosea y caulerpa. A nivel correlativo, que es lo que les muestro en esta gráfica, sabemos que la biomasa de cimosea cae al aumentar la biomasa de caulerpa, pero con un matiz importante. Cuando la biomasa de caulerpa es reducida, podemos encontrar tanto poco como mucho biomasa de cimosea. Sin embargo, lo que está claro es que cuando la biomasa de caulerpa es alta, la biomasa de cimosea siempre es pequeña. ¿Vale? Bien, tenemos esta evidencia observacional y además queríamos pues ver de manera experimental de qué forma pueden interactuar una de otra, y para ello lo que hicimos fue en una pradera donde originalmente estaba ocupada por cimosea y que actualmente está dominada por caulerpa, lo que hicimos fue manipular experimentalmente la presencia de caulerpa prolífera en parcelas experimentales de 2×2 que asignamos a 3 tipos de tratamiento. En este tratamiento procedimos a retirar el 100%, es decir, todos los frondes y rizoides de caulerpa prolífera, en otra aproximadamente la mitad, y finalmente una serie de parcelas experimentales pues se mantuvieron intactas, es decir, no manipulamos para nada la presencia de caulerpa. Y lo que obtuvimos fue algo tal que así. Vemos que dos descriptores demográficos importantes de cimosea, como son la densidad de haces y su biomasa, pues claramente aumentaron cuando retiramos toda la caulerpa prolífera. ¿Vale? Pues esto ya de manera experimental nos está indicando que hay una interacción entre las dos especies. ¿Cuáles son los mecanismos? No lo sabemos, solo que de hecho es una de las cosas que queremos estudiar en un proyecto que va a comenzar ahora mismo. Puede ser competencia por la luz, puede ser competencia por los nutrientes en el sustrato, puede ser interacciones aliopáticas, puede haber un montón de cosas
que expliquen las interacciones entre una y otra y de qué forma los diferentes contextos ambientales o oceanográficos pueden afectar a estas interacciones. Lo que está claro es que parece que, al menos en el caso de Canarias o de Gran Canaria, hay una interacción negativa entre las dos especies. Bien, hemos visto este segundo apartado de qué es lo que está ocurriendo con Cimodocea. Hemos visto que realmente hay una regresión clara que viene a reforzar, ¿vale? Viene a constatar lo que se está observando en diferentes zonas del mundo. Vamos a pasar al siguiente elemento de la charla, en el cual vamos a ver de qué forma diferentes afecciones de índole humano pues pueden alterar lo que es la vitalidad de la planta. Sabemos que, bueno, pues existen una grandísima cantidad de posibles impactos en el medio litoral que pueden afectar a lo que es la vitalidad de la planta y de las praderas que constituyen, ¿no? Que pueden ir, pues, desde vertidos residuales, vertidos agrícolas, vertidos industriales, granjas marinas, construcción de infraestructura, etcétera. Por tanto, es importante conocer de qué manera estos distintos impactos pueden afectar a la planta para poder implementar mejores políticas de gestión de lo que sería la planta. Vale, existe todo un conjunto de impactos antrópicos, bueno, pues que nos pueden afectar a la planta y su vitalidad. Algunas ya las hemos comentado, desde obras marítimas, cambios en la dinámica sedimentaria, aumento de la turbidez del agua y de la reducción lumínica, vertidos, ya sea de aguas residuales, vertidos de salmuera, fondeo de embarcaciones, o por qué no, incluso el calentamiento del agua o la introducción de especies exóticas. Ojo, también no solamente existen impactos de índole antrópico, sino que también sabemos que existen impactos de origen natural. Mar de fondo, por ejemplo, que en el caso de Canarias sabemos que son bastante comunes y que todos los años hay temporales que arrancan la pradera, que es un impacto natural muy importante. Otros pueden ser la escorrentía, otro puede ser la herbivoría, es decir, puede ser fuente de alimento para herbívoros. Y además la competencia con otros vegetales, siempre y cuando, por ejemplo, con la caulerpa, siempre y cuando se dé bajo escenarios ambientales naturales, ¿vale? Resalto lo de naturales. En el caso de Cimodocea en Canarias, pues ya hay varios estudios que se han ejecutado pues para estudiar el impacto de distintos impactos sobre Cimodocea. En particular, por ejemplo, aquí hay un estudio muy bueno que se ejecutó dentro del proyecto Venturi por Portillo, se presentó el año pasado, en el cual analizan de qué manera los vertidos de salmuera afectan al bienestar de la planta. Y existían, sin embargo, dos impactos que pueden ser importantes, que no se habían estudiado en Canarias y que los estudiamos, que son en concreto el efecto de la eutrofización y por otra parte los efectos en el cambio de la dinámica sedimentaria sobre la planta, y que los estudiamos en el contexto de un proyecto del Plan Nacional que se ejecutó durante el año 2011. Por tanto, ahora lo que vamos a ver es precisamente los resultados de conocer cuál es el efecto de estos dos tipos de estresores sobre la planta y su biota asociada. Bien, vamos a pasar a ver los resultados del primer experimento, del primer estudio. Queremos ver cuál es el efecto, o cómo responde Cimodocea y su biota a cambios en las cargas de nutrientes, ¿vale? Sabemos que las cargas de nutrientes están constantemente virtiéndose a través de ¿qué? A través de emisarios submarinos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros para analizar este problema lo podemos haber hecho de dos formas. O nos vamos a cerca de un emisario y analizamos lo que está pasando, que sería una aproximación de índole observacional, o lo hacemos de índole experimental, es decir, me voy a una pradera en buen estado de conservación y voy a manipular los contenidos de nutrientes, ¿vale? Siempre hacer las cosas de manera experimental te lleva a mejores conclusiones que hacerlo de manera observacional, por lo que nos planteamos este estudio, que era analizar la respuesta de Cimodocea y su biota a distintos escenarios de cargas de nutrientes en la columna de agua, determinando si estas respuestas pueden estar moduladas por la conexión clonal de la planta. ¿Qué es esto de la conexión clonal de la planta? Bueno, es tan sencillo como que sabemos que la planta no existe como individuos individuales. No tengo un pino aquí, una tomatera aquí, sino que todo está conectado. De manera que si hay haces que se ven en un momento determinado distorsionados o alterados, si los adyacentes están en un buen estado de salud, se puede producir una transferencia de recursos y de esta forma resistir, ¿vale? Resistir de una manera mayor el efecto del estresor, ¿vale? Bien, todo este rollo, ¿cómo lo ejecutamos? Bueno, pues como les comentaba anteriormente, teníamos dos opciones para poder realizarlo, y nosotros optamos por ir a una pradera en un buen estado de salud y manipular las cargas de nutrientes, es decir, simular una fertilización artificial, y de esa forma conocer cuál es la respuesta
a nivel fisiológico, morfológico y por parte de la biota asociada ante estos nuevos escenarios de carga de nutrientes. Entonces manipulamos la carga de nutrientes mediante un fertilizante en 3 tratamientos, a través de un fertilizante de dilución lenta, famoso osmocote, que en la literatura se ha utilizado bastante para simular diferentes escenarios de fertilización, y manipulamos estas cargas de nutrientes dentro de estos saquitos, ¿de acuerdo? Que se adhieren al fondo pues con una serie de palos, y manipulamos las cargas de nutrientes de acuerdo a 3 tratamientos. Alta carga de nutrientes, les mostraré a continuación en qué se traduce esto, una carga de nutrientes media y finalmente placebo, es decir, aquí en vez de tener el fertilizante lo único que tengo es arena para simular la manipulación experimental, pero la perturbación experimental que yo le podría originar a la planta, pero sin manipular la fertilización. La aplicación de estos tratamientos fue eficiente, es decir, esto es lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar. Oye, el aplicar esto realmente me está fertilizando, me está causando una eutrofización de la columna de agua, ¿sí o no? Porque si no me la estoy produciendo, ya todo el resto pues no sirve para nada. Y realmente lo que sí observamos es que en estos tratamientos de alta fertilización, pues el contenido de nitratos y fosfatos realmente se disparó respecto a los valores ambientales que teníamos en estas parcelas que nosotros habíamos denominado placebo. ¿De acuerdo? Bien. Estos tratamientos experimentales que yo les he mostrado, además, los establecimos en 2 praderas. En una pradera lo que hicimos fue cortar toda la conexión clonal, es decir, todo dentro de las parcelas experimentales, todo lo que es el entramado de rizoma que permite la conexión con haces adyacentes, la cortamos, mientras que en otro parche lo que hicimos fue mantener todo lo que sería la conexión clonal de las diferentes parcelas experimentales. ¿Vale? De esa forma conseguíamos manipular al mismo tiempo, por una parte, los niveles de fertilización y por otra parte, el que hubiera o no hubiera conexión clonal. De manera que, visualmente, para que se hagan una idea, los tratamientos experimentales se aplicaron en algo tal que así. Tengo dos parches, uno donde corto la conexión clonal, otro donde lo mantengo, y establecimos 4 parcelas experimentales de cada uno de los 3 tratamientos de manipulación de fertilización. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, pues yo creo que en esta diapositiva pueden ver claramente lo que ocurrió. Aquí tienen el seguimiento, la evolución en el tiempo de el tratamiento donde el contenido de nutrientes era alto, y aquí tienen el placebo control donde se mantuvo todo igual. ¿De acuerdo? Se me olvidó decirles antes que obviamente se hacía un mantenimiento de los experimentos, se iba periódicamente, se cambiaban los difusores, etcétera, ¿de acuerdo? Para mantener lo que es la eficacia del tratamiento. Entonces, claramente, donde aumentaron los nutrientes, ¿qué es lo que ocurrió? Pues todo lo que es el manto foliar desaparece, ¿vale? Fíjense que ya una vez que nos vamos fuera de la parcela experimental, pues la planta se encuentra en un estado de vitalidad inalterado. Sin embargo, dentro de la parcela experimental, todo lo que es el estrato foliar ha desaparecido prácticamente. Sin embargo, donde mantuvimos un nivel ambiente de los nutrientes, ¿vale? Que eran estos saquitos de color amarillo, que los pueden ver por aquí, pues realmente el estrato foliar se mantuvo inalterado, ¿vale? Se mantuvo tal cual. Bien, ya hemos visto esto visualmente, pues vamos a ver ahora cómo yo puedo caracterizar o cuantificar esto a nivel morfológico, y a nivel fisiológico y a nivel de la biota que estaba asociada. Bien, respuestas morfológicas. Bueno, clarísimamente lo que se vio es que el que yo mantuviera o no mantuviera la conexión clonal moduló las respuestas morfológicas ante los 3 escenarios de manipulación de carga de nutrientes. Clarísimamente, esta caída que hemos visto visualmente en la biomasa o en la densidad de ASE, es decir, digamos, en el estrato foliar, fue muchísimo más acentuado donde cortamos la conexión clonal, ¿vale? Esto ya lo que nos está sugiriendo que es que cuando las plantas se ven alteradas, pero están conectadas a plantas adyacentes que no están conectadas, los vecinos, de alguna forma, lo que están haciendo es pasarle recursos, ¿vale? Para de esa forma poder hacer frente a esa perturbación. ¿De acuerdo? Una cuestión bastante importante. Claro, a nivel fisiológico, el metabolismo del nitrógeno y del fósforo se vio alterado. En el caso del nitrógeno, por ejemplo, se produjo claramente una traslocación desde las hojas a los órganos de reserva de la planta, que son todo el sistema de rizoma, ¿vale? Y de hecho, pues el nitrógeno aumentó considerablemente cuando en el tratamiento de gran manipulación de nutrientes, tanto cuando mantuvimos como cuando cortamos la conexión clonal.
En el caso del fósforo se produjo una respuesta pues poco predecible. Pues por una parte el contenido de fósforo de las hojas aumentó al hacerlo los niveles de eutrofización cuando mantuvimos la conexión clonal, pero no cuando cortamos la conexión clonal, ¿vale? Bien, una vez visto esta respuesta a nivel morfológica y fisiológica, hay una respuesta muy importante, que es la que le muestro aquí, que es a nivel de comunidades asociadas. Claro, ¿qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con los epífitos? Los epífitos no son más que esa comunidad de pequeñas algas que vive adherida a la superficie de la hoja. Bueno, pues, independientemente que yo mantuviera o conectara la conexión clonal, tanto la carga de epífitos, es decir, la biomasa de los epífitos, como el número de taxones, es decir, la diversidad de los epífitos, se disparó cuando aumentaron las cargas de nutrientes. Claro, esto ya, ¿qué es lo que supone? Pues supone que la planta va a disponer de ¿qué? De menos superficie fotosintética para captar la luz, ¿de acuerdo? Y lo cual le va a suponer una limitación en su capacidad de generar, de producir, ¿de acuerdo? Se produce una limitación a nivel de la fotosíntesis. De hecho, cuando miramos el contenido de azúcares solubles en los tejidos de la planta, nos damos cuenta que hay una brusca caída, tanto en las hojas como en los rizomas, hay una brusca caída del contenido de los azúcares a medida que ha aumentado la fertilización, ¿de acuerdo? Esta caída, además, podemos ver aquí que es menos acusada donde mantengo la conexión clonal, es decir, donde mantengo a los haces conectados a plantas vecinas, veo que el contenido de azúcares pues no se ha visto reducido tan drásticamente, ¿vale? Por tanto, esto lo que nos está indicando, combinándolo con el resultado anterior, es que, muy bien, sabemos que se ha reducido la superficie foliar porque se han disparado la cantidad de epífitos, y por lo tanto esto se traduce en ¿qué? Se traduce en que la respiración va a acceder a la producción primaria y que las plantas se encuentren energéticamente exhaustas, ¿vale? Es decir, las plantas están colapsando. La respiración excede a lo que ellos tienen la posibilidad de producir, ¿vale? Pero claro, la historia se va complicando. Claro, hemos dicho, al aumentar la fertilización aumenta los epífitos, pero claro, al aumentar los epífitos tiene una consecuencia a nivel de las tasas de pastoreo, ¿vale? El famoso grazing, y es que las tasas de pastoreo se disparan, independientemente de que yo corte o no corte la conexión clonal, se disparan al aumentar la fertilización. Fíjense en esta imagen, ilustra perfectamente las cosas que les estaba hablando ahora. Fíjense, esta es una hoja procedente de una parcela ambiental. Se ve perfectamente todos los nervios, apenas tiene epífitos, apenas hay mordiscos. Fíjense esta hoja, está en primer lugar llena, totalmente cubierta de epífitos, ¿lo ven todos aquí? Y luego aparte se ven un montón de mordiscos. Por el tipo de mordisco, sabemos que posiblemente estén asociadas a la vieja Perizoma cretense, que es además bastante común en todo este tipo de sistemas. Por tanto, ya vamos engarzando una cosa con otra, es decir, hay obviamente un colapso a nivel fisiológico, pero también hay una implicación causada por la fertilización, pero también hay una implicación importante a nivel ecológico, y es que las tasas de pastoreo, las tasas de grazing se disparan, ¿vale? ¿Motivado por qué? Bueno, pues motivado a que los herbívoros van a encontrar ¿el qué? Un alimento más palatable, ¿de acuerdo? Porque los epífitos son mucho más palatables que la planta, que tiene muchísima celulosa, ¿vale? Sustancias que son difíciles de digerir. Y además hemos visto que hay un aumento en las hojas en el contenido de fósforo, ¿vale? Con lo cual la palatabilidad está aumentando. De hecho, que es lo que les muestro aquí, esta gráfica no viene más que a reforzar lo que les acabo de decir. Es decir, yo sé que al aumentar la fertilización, al aumentar la disponibilidad de nutrientes, aumenta la palatabilidad, ¿de acuerdo? Aumenta la palatabilidad, o lo que es lo mismo, aumenta el consumo por parte de la epifauna, perdón, por parte de los herbívoros. De hecho, observamos que aumenta tanto la densidad como la riqueza de especies bajo un escenario moderado de fertilización, ¿vale? Siguiendo el razonamiento que les acabo de exponer. Es decir, aquí la epifauna pues tiene un alimento de más calidad, ¿de acuerdo? Tiene un alimento de más calidad. Pero es que además
observamos que, sorprendentemente, para el tratamiento donde las cargas de nutrientes son muy altas, se produce una caída tanto en la abundancia como en la densidad de especies, es decir, en la diversidad de las especies. ¿Por qué? Bueno, pues porque bajo este escenario el hábitat prácticamente desaparece. ¿Vale? Entonces aquí se produce un equilibrio entre dos mecanismos. Pues por una parte la disponibilidad de alimentos y por otra parte la disponibilidad de hábitat. Aunque tenga aquí un alimento de gran calidad, como el hábitat ha desaparecido, hemos visto que todo ese estrato foliar ha desaparecido, ¿qué es lo que ocurre? Si desaparece el hábitat, desaparecen los bichos. ¿Vale? Entonces se produce este tipo de interacción interesante. Vale, entonces vamos a recopilar todo este rollo que les he dicho en los últimos 10 minutos. Lo que hemos demostrado con esto es que la eutrofización, es decir, el aumento de las cargas de nutrientes en el sistema, lo que está produciendo que es facilita el crecimiento de epífitos, porque los epífitos lo que van a hacer son organismos oportunistas y lo que van a hacer es tomar ventaja, ¿de acuerdo?, de este aumento que se produce en nutrientes inorgánicos en la columna de agua. El aumentar los epífitos, ¿qué es lo que produce? Pues produce una caída en la superficie fotosintética de la planta. Por lo tanto, si la planta tiene menos área para fotosintetizar, ¿qué es lo que ocurre? La producción primaria disminuye. Por lo que es lo mismo, llega un momento en que la respiración va a exceder a la producción primaria y eso genera plantas que están energéticamente exhaustas. Claro, el que haya aumentado los epífitos no solamente produce que la planta esté exhausta energéticamente, sino que además aumenta las tasas de herbivoría. Con lo cual, tengo además un montón de herbívoros que lo que están haciendo es retirar biomasa. Por lo cual, el proceso se acelera, es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, la planta tiende a un colapso. ¿Vale? Y lo último que hemos demostrado que es, bueno, en el caso de que mantengamos este sistema, es decir, la conexión clonal se mantenga, esto se puede haber amortiguado, por lo que es lo mismo, lo que tengo ilustrado aquí. Es decir, cuando las plantas están sufriendo un ataque por parte de un estresor ambiental, pero están conectadas a plantas adyacentes que están saludables, que no están afectadas, es como si le transfiriera recursos, ¿vale?, y le pudiera hacer frente a este tipo de perturbación. ¿Vale? Es como si le estuviera haciendo boca a boca y le estuviera transmitiendo algún tipo de recurso para poder hacer frente a este tipo de impactos. Esto también, obviamente, este resultado es interesante en el sentido de que sabemos que una pradera igual tiene un nivel, digamos, de resistencia frente a un estresor ambiental. Desde el momento que se empieza a degradar, ¿qué es lo que ocurre? Como la pradera empieza a fragmentarse, la conexión clonal baja y en ese momento el colapso de la pradera va a ser inminente. ¿Vale? Es decir, es un resultado a nivel de gestión ambiental interesante. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bien, hemos visto los resultados de este experimento y vamos a pasar ahora a ver los resultados de otro experimento. Habíamos visto que teníamos planteado, pues, por una parte, ver cuál era la respuesta a la fertilización y por otra parte queremos ver cuál era la respuesta a manipulación en las cargas sedimentarias. ¿Vale? Entonces nos propusimos, pues, analizar cuál era la respuesta de la planta ante distintos escenarios de sedimentación, determinando nuevamente si estas respuestas, pues, pueden estar moduladas por la conexión clonal de la planta o no. Para ello lo que hicimos es, al igual que anteriormente, pues fuimos a una pradera en un buen estado y manipulamos las cargas de nutrientes para manipular de esa forma la fertilización. Ahora hemos hecho exactamente lo mismo, pero a través de otro procedimiento experimental en el que, utilizando estos cilindros, lo que hicimos fue manipular las cargas sedimentarias, lo que es lo mismo, el nivel de enterramiento, ¿de acuerdo? El nivel de enterramiento, de acuerdo a 3 niveles: alto, medio y un nivel ambiental, ¿de acuerdo? Pueden observar, ¿de acuerdo? Pueden observar de esta manera lo que es 4 parcelas experimentales correspondientes a cada uno de los 3 tratamientos. Nuevamente, estos tratamientos experimentales, pues los volvimos a establecer en un parche donde cortamos la conexión clonal, es decir, donde cortamos la conectividad con haces adyacentes, y por otra parte, en otro parche los mantuvimos tal cual. ¿Vale? Bueno, vamos a ver los resultados. Pues, clarísimamente lo que observamos es que la caída, ¿de acuerdo?, la caída de la densidad de haces a lo largo del tiempo fue mucho mayor cuando
cortamos la conexión clonal que cuando la mantuvimos. ¿De acuerdo? Y la gráfica que les pongo aquí no viene más que decir lo que les estoy comentando. Es decir, el estrato foliar ya lo estemos caracterizando a través de la densidad de ácidos, la biomasa de este estrato, el número de hojas, lo que yo quiera, se mantiene, es mucho más resiliente, mucho más resistente cuando mantengo la conexión clonal que cuando la corto. ¿Vale? Cuando la corto hay un efecto claro, es decir, la vitalidad de la planta caracterizada a través de cualquier de estos biométricos se ve erosionada, cae, pero cuando la mantenga no. Además hay un resultado aquí interesante, que es esta gráfica que les tengo aquí, el cual muestra el tamaño de la longitud internodal. ¿Vale? Esto es un indicador indirecto del crecimiento que tiene la planta. Es decir, si la planta se ve sepultada, la planta tiene una capacidad de ¿qué? De responder a esa sedimentación y crecer. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que sus partes fotosintéticamente activas lleguen a la superficie para poder seguir fotosintetizando. Pues esto es ni más ni menos que lo que le está demostrando esta gráfica. ¿Vale? La longitud internodal, que es la longitud entre dos nodos del rizoma vertical, se dispara cuando aumento el nivel de sedimentación. Es decir, la planta tiene la capacidad o tiene la posibilidad de hacer frente a este tipo de perturbación creciendo mucho verticalmente, ¿de acuerdo? Para que sus partes emergidas, todo lo que es el estrato foliar, llegue a superficie y pueda seguir fotosintetizando. ¿Vale? Bien, una vez vistos los resultados de estos dos experimentos, pues vamos a pasar a hablar un poquito de algo que ya hemos visto anteriormente, y es este tema de la erosión de los servicios ecosistémicos. En el segundo punto de la charla de hoy, una de las cosas que vimos es que parece que en la isla de Gran Canaria se está produciendo una transición desde fondos que estaban dominados por la planta, por los fanerógamas, es decir, por Cimodocea nodosa, a fondos que están dominados por el alga verde Caulerpa prolífera. ¿Vale? Como sabemos que Cimodocea, como vimos al principio de la clase, suministra un montón de estos servicios ecosistémicos, hábitat y refugio para epifauna, hábitat y refugio para peces, oxigenación, secuestro de carbono, etc., estabilización sedimentaria, etcétera, etcétera. Una de las cosas que nos hemos planteado es, bien, si yo sé que estas praderas están pasando a ser de este tipo, ¿qué es lo que ocurre con esos servicios? Es decir, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la estabilización sedimentaria? ¿Se va a ver alterada o no? ¿Qué es lo que ocurre con la capacidad de refugio para los peces? ¿Se va a ver alterada o no? Con la productividad primaria, con la capacidad de fijar carbono, con la capacidad de almacenar el carbono, todo este tipo de cosas. Entonces, en este contexto, actualmente vamos a empezar a desarrollar un proyecto dentro de una convocatoria europea, en lo que precisamente lo que vamos a hacer es cómo cambian toda esta serie de servicios ecosistémicos de las que he hablado, de praderas de Cimodocea a praderas que están dominadas por Caulerpa prolífera. ¿Vale? Hay una serie de ellos pues con los que hemos empezado ya a jugar y tenemos algunos resultados preliminares, y hay otros pues con los que pretendemos comenzar a medida que vayamos desarrollando este tipo de proyectos. ¿Vale? Aquí les muestro, de esto les voy a hablar poco, simplemente pues para mostrarles pues algún tipo de cosas que estamos haciendo. Pues estamos haciendo pues trasplantes pues para poder conocer cuál es la diferente capacidad de retención del sedimento que puede tener uno y otro, cómo cambian los niveles de productividad primaria y de fijación de carbono a partir de entre un tipo de ecosistema y otro, cambios en la eficacia fotosintética, cómo cambia pues la abundancia y la diversidad de comunidades de peces entre un tipo de ecosistema u otro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí les pongo algunos resultados así muy preliminares, estamos empezando con ellos, tenemos todavía pocos resultados, y por ejemplo, algo tan intuitivo como la estabilización sedimentaria, pues hemos cuantificado que realmente se ve bastante mermada cuando, sobre todo, esto lo replicamos en 3 sitios, en 2 sitios parecía que no estaba muy afectado, pero en uno de los sitios sí que vimos que la capacidad de retención del sedimento se ve muy afectada en función de lo que la vegetación dominante pues sea un tipo o sea otra. También sabemos que la producción primaria pues se va a ver erosionada, hay una cierta pérdida de capacidad de fijación de carbono cuando el hábitat está dominado por Caulerpa y no por Cimodocea, etcétera. También otra de las cosas que estamos haciendo, que esto es un trabajo que está desarrollando Lidia Penn, que está por ahí, en la que estamos comparando pues cómo cambia cualitativa y cuantitativamente la epifauna entre praderas puras de Cimodocea y praderas que están dominadas por Caulerpa. ¿De acuerdo? Algún resultado preliminar así que les puedo comentar es que sorprendentemente
sorprendentemente no hay más abundancia y diversidad de bichos en Caulerpa que en Cimosea, lo cual de alguna forma pues viene a contradecir algunas de las cosas que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces hay, ya les digo, pues cositas interesantes que van saliendo de servicios ecosistémicos que parece que se ven erosionados, seriamente perdidos cuando se produce un cambio de uno a otro, y otros que igual pues no cambian tanto. Bien, para ir acabando ya, pues soluciones a su conservación, pues hay muchas, ¿no? En primer lugar, yo creo que simplemente pues con que los planes de gestión costera, las leyes que tenemos, pues se respetaran, pues la verdad que posiblemente conseguiríamos mucho. También es importante pues concienciar a la gente, que la gente lo conozca, que sepa sobre todo pues que proteger esto no es un capricho de los biólogos, ¿no? Sino que realmente hay una justificación incluso económica detrás de la protección de esto. Pues obviamente cuanto mayor conocimiento podemos generar a través de la ciencia, mejor va a ser. Y una de las últimas soluciones pues es la restauración del hábitat. Hay multitud de trabajos ya desarrollados dentro del propio departamento de biología, que está PILI, que tanto un montón de trabajos desarrollados a nivel in vitro, a nivel de laboratorio, y una de las fases que aún está incipiente es trasladar pues parte de todos esos resultados obtenidos en el laboratorio al mar e intentar de esa forma pues recuperar las praderas constituidas por la especie. Aquí les pongo, por ejemplo, algún ejemplo para el tema de la divulgación y la concienciación ambiental. Pues dentro de algún tipo dentro de un proyecto MAC, que es el proyecto GESMAR, pues se han desarrollado acciones de sensibilización, pues, por ejemplo, el desarrollo de esta web. Y nada más, simplemente decirles que, bueno, esto no es el trabajo mío, es el trabajo de un montón de gente. Hay algunos incluso que no aparecen aquí. Está Raico ahí, que ha analizado un montón de cosas. No encontré la foto esta mañana. Está Jordi también, que realizó todo el tema de la cartografía que les mostré. Y simplemente decirle nada, pues que esto es el fruto del trabajo de un montón de gente a lo largo de estos 3 últimos años. Así que nada. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta. Supongo, doy por ello de que la caulerpa no es una especie diforaria, ni invasora, ni mucho menos. ¿Cuál crees que es el motivo de que haya esas transiciones? Si es porque los cebadales se están degradando, o si es porque la caulerpa por algún motivo se está fortaleciendo. Sí, como bien dices, pues Caulerpa prolífera es una especie nativa, no es exótica, siempre ha estado aquí. Sabemos de forma natural que siempre Cimosea estaba, digamos, en la parte más somera, Caulerpa en la parte más profunda. Y yo lo que sí creo es que las interacciones pueden estar motivadas por pérdidas en la calidad del agua. Te pongo un ejemplo. Entra un temporal, que sabemos que periódicamente baten todas las costas de Gran Canaria. O sea, somos islas oceánicas y podemos recibir un temporal de mar de fondo de cualquier dirección. Sabemos que obviamente son más comunes del norte y el noroeste, pero normalmente también hay temporales del sur, del sureste y del suroeste. Cuando viene un temporal, ¿qué es lo que ocurre? La Cimosea desaparece. Si la calidad del agua se ve perjudicada, eso va a facilitar que la Caulerpa pueda colonizar ese terreno más fácilmente que si no hay calidad del agua, ¿vale? Es decir, hay una perturbación natural, temporal, retira la Cimosea, y el que la Cimosea tiene un crecimiento muchísimo más lento en comparación con la Caulerpa. Si el aire o la calidad del agua se ve degradado, por ejemplo, a través de eutrofización, quien va a tomar ese aire ahora, ¿quién es? Es Caulerpa. Eso yo no lo he demostrado, esa es mi hipótesis, por lo que yo creo que está ocurriendo, ¿vale? Pero yo no lo he demostrado, eso es lo que yo pienso. Y una vez esa distorsión en la calidad del agua, digamos, desaparece, por ejemplo, con un temporal, Cimosea sería capaz de desplazar a Caulerpa y volver a... Vale, eso depende de varias cosas. Depende en primer lugar de... O sea, generalmente no encontramos, aunque yo les hable de praderas puras y caulerpales, praderas puras de Cimosea y caulerpales, en la realidad eso no ocurre. Siempre hay una mezcla de todo. Lo que pasa es que hay ocasiones en las que domina mucho uno y domina mucho la otra, ¿de acuerdo? Si el caulerpal es un caulerpal prácticamente puro, va a ser muy difícil que Cimosea recupere. Hay sitios, por ejemplo, dentro de la bahía de Gando, recientemente hemos visto que hay zonas de Cimosea que se están recuperando. ¿Por qué? Porque Cimosea se mantenía en una cierta densidad, es decir, estaba resistiendo como puede, y de esa forma, desde que las condiciones son beneficiosas, puede crecer de manera vegetativa, va emitiendo clones de sí mismo y puede volver a recuperar. Otra cosa es el tema de la reproducción sexual. Realmente
Sabemos que el erecimosea no es muy eficiente sexualmente, es decir, toda esa generación de semillas y frutos que se están generando a lo largo de todo el año tienen una supervivencia muy baja en la mayor parte de los casos, pero tampoco sabemos si esa supervivencia puede cambiar bajo un tipo de escenario u otro, realmente no lo sabemos. Entonces, hay un montón de procesos que están actuando, ¿no? Valores iniciales, valores finales, capacidad para emitir clones de sí mismos, incluso la propia reproducción sexual, ¿no? Que de repente en un momento dado haya un evento de germinación masiva y que eso te permite recuperar, ¿no? O sea, por ejemplo, en Baleares este año se observó un evento de floración masiva de Posidonia, que no se había observado hace un montón de años. Pues eso ha sido un mecanismo de reproducción sexual que ha permitido que la Posidonia, pues posiblemente el año que viene, tenga un reclutamiento bastante exitoso, ¿no? Pero como te digo, depende de muchos factores y luego siempre en todo esto hay un nivel de aleatoriedad y de caos muy importante. Ahí te falta. Bueno, no sé si igual es una pregunta un poco tonta, pero vosotros in situ, cuando estáis dado por agua, ¿podéis diferenciar los parches o clones que hablas antes o tenéis que recurrir a técnicas? No, eso solamente se puede hacer con técnicas moleculares. O sea, cogéis muestras, después lleváis y determináis. Sí, de todas maneras nosotros como trabajamos a nivel de ecología, a nivel de ecosistemas, este tipo de cuestiones realmente lo utilizamos como un cajón desastre, ¿sabes? Un black box. Y cuando mostremos en una paradera, no sabemos si estamos mostrando un individuo, dos individuos, no lo sabemos. Es un error que incuantificable, pero que con estudios de índole ecológica tampoco estás produciendo una grave distorsión, ¿no? Hicieron seguimiento en los experimentos que hicieron de los nutrientes y todo eso, hicieron seguimiento cuando lo terminaron. Por ejemplo, ¿estos parches se recuperaron o Mira, las que crecieron fueron más débiles? Científicamente no hemos hecho seguimiento, porque los recursos sabes que siempre son limitados. Visualmente sí hemos hecho seguimiento, hemos vuelto al sitio simplemente por interés, ¿no? De qué está pasando, que la planta ha recuperado bastante bien. Fundamentalmente porque estamos hablando que estos impactos se han producido en el centro de una pradera en muy buen estado de conservación. O sea, la pradera, como estas parcelas experimentales son reducidas, pues enseguida la planta puede volver, ¿no? Básicamente lo que hacen es plantas saludables que están en los bordes, empiezan a emitir clones de sí mismos y enseguida la vuelven a colonizar. Con el tema de la herbivoría, hubiera sido bueno que lo cuantificaran, que al mismo tiempo que cuantificaron los epífitos, está cuantificado, cuantificamos el número de la gráfica aquella, cuantificamos el número de mordiscos por unidad de biomasa foliar. Pero no con las especies. No con las especies, claro. Eso es algo que... Para eso tienes que hacer otro experimento diferente, tendrías que poner, pues, poner cámaras debajo del agua, ¿sabes? Y en ese sentido sabes que estamos haciendo cositas, pues, por ejemplo, que quién se come las semillas, por ejemplo, que podría ser. Sabemos ya que hay algún pez muy conocido que tiene la posibilidad de consumir semillas y frutos y posiblemente pueda actuar como un vector de dispersión. Si puede ser vector de dispersión o no, eso no lo sabemos aún. Ahora, que se las copen, eso lo sabemos a ciencia cierta, ¿vale? Lo cual, por una parte, si está contribuyendo a su dispersión, está facilitando la dispersión de la especie, pero si realmente se las está consumiendo y, digamos, las excreciones, ya esos frutos y semillas salen completamente degradados, pues realmente es un mecanismo que está limitando aún más la posible expansión de la especie. Y luego el tema, cuando haces el corte, que tú dices que la parcela corta la conexión, ¿qué tamaño tenía es decir, ¿le afecta el tamaño que tú has...? No, tú simplemente cortas, vas bajo un cuchillo, lo que cortas es todo, o sea, alrededor de una parcela, imagínate que mi parcela es esta. Entonces, lo que tengo que hacer es, cuidadosamente, cortar todas las conexiones que puede tener este rizoma horizontal con haces adyacentes. Pero cortas todo. ¿Una parcela de 2x2? No era de 2x2, la de 2x2 era la de manipulación del experimento de Caudelpa. ¿Se ha visto si eso le afecta al tamaño de esa...? No. Eso es otra cosa interesante, ¿verdad? Y lo último ya, Fernando, que me parece lo más importante, que es que todavía no veo económicamente cuantificado cuánto vale esto. Sí, eso es una muy buena idea, eso va en la tesis de Fernando Espino. De hecho, una de las cosas que... Eso es lo que yo creo Bueno, eso ya hay trabajos ya a nivel internacional que evalúan eso, ¿vale? O sea, vamos a valorizar económicamente los servicios. Hay algunos que es fácil de evaluar, por ejemplo, la producción pesquera. Los datos que mostré ahí, tenemos registrados, sabemos qué especies están reclutando, sabemos cuántos cortes tienen al año, sabemos cuál es la tasa de crecimiento a través de literatura, es decir, podemos saber la cantidad de biomasa pesquera que está generando un cebadal y de esa forma cuantificar económicamente. Eso ya es algo que hay gente que ha hecho en otras partes del mundo.
Nosotros lo estamos haciendo ahora con la tesis de Fernando, ¿sabes? Es algo que queremos hacer. Otra cosa ya mucho más complicada es evaluar otro tipo de servicios. Pues sumidero de carbono, estabilización sedimentaria. Eso ya es más complicado, hace falta contar con gente económica, pero ya sabes que yo he intentado que se sumen a las convocatorias, pero es imposible. ¿Vale? Entonces, ese tipo de limitación. Pero con el tema de, por lo menos, lo que es la producción pesquera, eso es un dato que lo vamos a tener. Eso es una cuestión de tiempo. La erosión, yo creo que también para una playa la pérdida de arena, Fundamental. sobre todo más palomas y todo eso. Sí. Parece que, por ejemplo, en la playa del Inglés, que es donde se mantienen los segadales en un estado de conservación mejor, siempre los eventos erosivos son menores que en Maspalomas, donde sabemos que no hay Simodosea. ¿Puede haber una conexión? Posiblemente, pero hasta ahora no lo hemos demostrado, ¿no? Y es que hay mil cosas que hacer, mil cosas que hacer. Lo que pasa es que falta recursos para hacerlo todo.